hicimos un gran cambio, tomamos una decisión que tuvo un gran impacto para nosotros y se transforma simplemente apretando un botón. Luces, por favor. Y en esta despedida de Córdoba han pasado cosas y todavía estamos acá, porque parece que no solamente el Colo quería un mural. Sí, nos mandó un mensaje Gaby, el chico de Old Wolf, que años atrás yo ya le hice 2 murales, pero le había pintado su food truck que tenían acá en la plaza de Villa Lique, y se enteró que andábamos por acá, me dijo: Juancito, venite que nos mudamos a un lugar cerrado, y mirá, me pidió que le pinte toda esta pared, esta, y nada, una hermosura. ¿Qué te puedo decir por eso? Felicidad pura de otro nuevo mural. Todo esto, mírenlo bien, porque ya no estará más así, estará muraleado por Juan. Le vamos a tirar una onda a lo que es el proceso de la creación de la cerveza, barriles, un par de lúpulos y... ahora empiezo a planear, a crear. Bien, bien cervecero, porque esto es una cervecería, y acá se vienen a comer hamburguesas. Miren cómo ya puso todo, protegió todo, se han corrido las mesas, todo. Y ya mismo vas a arrancar, hermoso. Acá, encima estamos los dos juntos de vuelta. Juntitos, yo voy a trabajar acá, miren, este es mi escritorio. Y bueno, y Juan va a dejar arte. Puede que conozcan a Superman, puede que conozcan a Batman, pero ¿conocían a Nylon Man? Nylon Man. Brisa. Y la parte de arriba no me la hago porque me agarra calor. Sí, ya creo. Sería todo el outfit de Nylon Man con una bolsa de residuos en la cabeza. No, esto lo tenemos que patentar. Si no patentamos las otras, estas sí, porque estas son botas y la faldita te hiciste todo. Yo me traje las pistolas para pintar, que no las estoy usando porque estoy pintando pincel. Lo que no me traje ropa de trabajo. Claro, detalle. Bueno, es que tampoco tenemos mucha ropa acá en Argentina. En el Colo le pedí la ropa a Ramoncito, pero hoy me olvidé y me dice, o sea que compré nylon. Divino, hermoso, mira. Estás para andar con... sin el pantalón de abajo. Me encantó. Ojo, pronto vamos a estar expendiendo los trajes de lluvia caseros. Actualizo un poco este mural, así ustedes pueden ver el proceso, cómo va a quedar el fondo del color que ya existe. Juan dejó todos los dibujos pintados de blanco como para poder hacer una base. Y ahora me descuidó de 2 segundos y ya le estás dando color. Y ya arranqué, Gurisa. Hoy encima que estamos solitos acá adentro, voy a aprovechar y voy a todo el día. Vamos, sí, porque hoy no abre, los lunes no abre, así que hoy podemos aprovechar a trabajar hasta la noche. Empieza a anochecer en Villa del Dique y sin embargo seguimos aquí porque Juan quiere aprovechar que hoy no abre, que es lunes, para seguir dándole. Miren cómo va avanzando con los colores y como estamos en una cervecería y está cerrada y el señor se va a quedar trabajando hasta la noche, se merece un premio. Sí, era el colmo, ¿no? Del pintor que trabaja en una cervecería y no se toma una cerveza. Un colmo, no un colmo. El colmo de Juan trabajando en una cervecería. Te lo mereces, hermoso, porque hoy sí que vamos a terminar tarde. 12 horas le pegamos hoy, 9 de la mañana estábamos acá, 9 de la noche nos pasan a buscar. Patri con su colectivo. ¿Quién te dice que no dormimos acá arriba de la mesa? Ay, no. Volvamos a casita de Norma. Gracias. Mientras Nylon Man desarma su traje, es descartable. Qué día productivo, estoy muy contento.
Ya está hecho de noche, como pueden ver. Son casi las 9 de la noche y miren todo lo que avanzó Juan. Miren estos lúpulos, qué belleza. Los barriles, por supuesto que está todo en proceso, pero quieren mostrarles hasta dónde ha llegado hoy, porque mañana será el segundo día de este mural en Villa del Lique. En un nuevo capítulo de Rodándose la Libertad, estamos acá, segundo día del mural, recién arranca. Recién, son las 9 a.m. de la mañana. Traje el matecito, que en realidad es una taza de Casitas de Norma, porque este funciona mejor que el mate que tenemos. Y aprovechamos que el agua está caliente, disfrutamos estos matecitos para arrancar con mucha fuerza. Volví y ya lo agarro delineando al señor, que no pierde tiempo. Y ya pinté todo, ahora tengo que empezar a delinear todo con negro, gurisa, pincelito en mano y mucha paciencia. Me encanta. Segundo día de mural, ¿qué pasó? Terminé sin querer. Terminé, la verdad que fluyó. Este mural va como el agua al látex, ¿viste? Pintura látex. Fluye. ¿Cómo has mejorado y has modificado tu técnica desde que salimos de viaje, hermoso? Gracias, gurisa. Gracias porque vos estás al lado mío, lo sabes reconocer, lo ves. Arranqué pintando con compresor allá por hace 5 años atrás. Marianito de Dolabón me enseñó a pintar con pincel, que pintaba con látex. Después aprendí con aerosol y bueno, hoy estoy pintando con látex. Y eso genera unas texturas hermosas en los murales, ¿no? Una fusión de colores única. Ay, que todavía no lo vieron. Primero les voy a dejar un paneo de cómo estaba este lugar cuando nosotros llegamos la semana pasada y vinimos a ver. Sí. Y ahora, en este mismo momento, les muestro cómo está. Sí, ¡Espectacular! ¡Jeje! ¡Genio! Contentos se van a poner los dueños del lugar. Sí, ni hablar. Y los clientes, ni te cuento, van a venir y disfrutar esto cada vez que se vengan a tomar una birrita. Así que tirando por Villa del Lique, mira, 2 murales. En la verdulería del pueblo, acá sobre esta avenida y Hipólito Yrigoyen. Y acá enfrente de la terminal, Old Walls. Old Wolf. Vente a tomar una birra con una hamburguesa. Y a sacarte una foto con este mural espectacular. Y si querés ver todos mis murales en viaje, entrá a mi Instagram, Escenografías Rodantes.
lo puedo creer que después de un mes, hoy nos estamos yendo de Córdoba. Hoy a la noche nos despedimos de Embalse. Ya dejamos todo completamente limpito, desinfectado, así tal cual lo recibimos, y vamos a desayunar con Normita porque realmente amerita compartir los últimos momentos, ya que gracias a ella es que estuvimos todos estos días acá, si no realmente nos hubiésemos tenido que quedar en Buenos Aires. Y lo disfrutamos muchísimo, así que terminamos de guardar las cositas. Igual quedan varias horas de este día para seguir disfrutando Embalse. Lo amo, los quiero. Buen viaje, Juan. Buen Y nosotros lo queremos a ustedes dos. Gracias. Bueno, poné los fideos que estamos todos, ¿eh? Miren todas nuestras mascotas del barrio Casitas, de Casitas de Norma. Ya descubrimos dónde vive esta nena, esta que se nos viene a visitar siempre. Ya sabemos quién es el dueño del señor, el marrón que anda por ahí, que también es tremendo. Y acabamos de ver la casita donde vive esta flaquita de la izquierda. Todos tienen dueño, pero ellos, sin embargo, vienen todos los días a visitarnos. Por eso es que a veces no quieren comida, porque están llenitos. Bueno, la idea era ir hasta el río, pero la verdad es que se ve que con todas las lluvias, la crecida de los ríos y qué sé yo, no sé si vamos a poder llegar. Tenemos un solo par de zapatillas en Argentina y tenemos que viajar hoy para Buenos Aires, así que ya tenés dueño, no seas así. No seas así. Oh. Dame la otra. Lo más lindo es que nos raspa la puerta de la casita árabe, de nuestra casita, y nos espera ahí. Miren esto, la señorita se fue a acostar al barro ese que hay ahí atrás para tomar agua, ahí a donde está volviendo, para demostrarlo, porque escuchó y dijo, no solamente que lo sepan, que lo vean con sus propios ojos. Y la otra foquita fue y hizo lo mismo. Ahí está. Ahí está. Bien embarrado. Y ella, que vino corriendo a toda velocidad, por eso tose, también se acostó en el barro. Así que están todos embarrados. Días disfrutando en la Sierra de Córdoba, en la Sierra de Calamuchita, y 10 horas después, 800 kilómetros hicimos para llegar a Buenos Aires nuevamente. Y aquí estamos en el templo de Claypole porque Juan llegó y ya a los 2 días se está poniendo a hacer un nuevo mural. Así que les quiero mostrar ya mismo cómo está esta pared, porque nunca más la van a ver así. Dije, el último mes, basta de bañilería, de herrería, hago todo arte y así es como va. Este es el tercer mural del último mes. Espectacular, hermoso, me pone muy contenta porque vamos a hacer la juntada y la gente se va a poder venir a sacar la foto en este mural, además de los otros, ¿no? Se va a poder sacar allá adentro, allá, acá, en todos lados, porque así como vengo voy a pintar en todos lados. Ahora sí, hora de almorzar. Les quiero mostrar un poco lo que es nuestro lugar de estadía acá en la casa de mi hermano en el templo de Claypole. Y ¡ay! A ver cómo está, que está bastante pesado esto.
Wow, miren cómo va avanzando Juan. ¡Comida! ¡Ay! Creo que pesa más la bandeja que cualquier cosa. Bueno, gurisa, mirá, ajito y perejil. No, es albahaca. Albahaca y ajo, es una tomatosa. Qué lindo, hermosos esos colores. Gracias. Por favor, cuando esté terminada va a quedar precioso. No te hagas la soncha vos. Ya comiste, ella ya comió. Me das la pata, te doy. Ay, pero qué obediente que es mi perrisobrina. Esta semana los intestinos. Sí, así es mal. Después de todo el día así quedó el mural de Juan, que por más que sea de noche, que no haya ninguna luz encendida, miren lo que se ve, es tremendo, pero tengan en cuenta que esto todavía no está terminado, así que luego les mostraré el resto del proceso. Es el cumpleaños de la abuela Teresa el día de hoy, así que ya mismo nos estamos yendo a pasar a buscar a mi mamá. Después mis sobrinos y mi hermano también se acoplan y todos juntos vamos a festejar junto con la familia de Juan el cumpleaños de la abuela Teresa, que la verdad es que no siempre tenemos la posibilidad de estar acá, y la realidad es que hace 6 años fue la última vez que pudimos estar presentes el día del cumpleaños de la abuela, así que hoy lo vamos a disfrutar más que nunca con toda la familia. ¡Feliz cumpleaños, abuela! Estamos en la cuenta regresiva, así que aprovechamos cada uno de los momentos que tenemos para compartir con la familia, porque bueno, son los últimos días acá. Las galletas de la fortuna. Vení, Santi. Mostrale de tu gaseosa. Chupa chups. Yo quiero probar un poquito de cada vez. Sí, lo vamos a probar todos. Bueno, miren lo que es esta oficina. Acá estoy trabajando yo porque siempre trabajamos juntitos. Y acá está Juan, que ya le puso el Instagram del templo de Claypole arriba de las alas. 2 manos de blanco para que después agarre bien el colorcito y nada, esta obra de arte hoy va a estar terminada. Ay, qué espectáculo, cómo me gusta este mural. 20 minutos después. No me diste ni tiempo que te pusiera la GoPro. Y lo que pasa es que ya vengo afilado. No quiero presumir, pero vengo afilado. Estaba practicando. La verdad que sí, miren lo que quedó este mural. Mira lo que es esto, qué belleza. Y ahora le está agregando el detalle de los piecitos para que la gente sepa dónde colocar sus piecitos para sacarse la foto. Claro, y así lo arroban acá Rodri, el templo de Claypole. Claro que sí, miren lo que es. No, estoy fascinada con este mural, hermoso, me encantó. Quedó muy lindo, lindos colores, linda textura. Todo lindo. Fui a hacer unos trámites y miren, volví y ya tenía esta cara hecha, y no solamente esta, también la otra careta, las caretas de teatro, qué lindas que han quedado alrededor del escenario principal del salón. Siguen los murales en el templo de Claypole. Me apuro para grabar acá porque si me descuido ya va a haber terminado todo. Vas a agregar algunos diseños a todo esto, ¿no? Sí, sinceramente cuando veo una pared blanca me hace mal, entonces no puedo. Voy a aprovechar que hoy tu hermano no está, no le pedí permiso y voy a pintar. Bueno, mírenlo bien acá, porque estos son como un circuito neuronal que después les voy a mostrar, porque esto cuando nosotros apagamos la luz y se enciende la luz negra, queda todo flúor, un espectáculo, pero ahora de día va a lucir muy diferente y de noche también me parece. Cómo improvisé un almuerzo con las cositas que teníamos para alimentarnos mientras Juan sigue dándole color a todos estos animalitos acuáticos que me encantan, porque ahora esto se va a transformar en mi lugar favorito, porque tiene todos animalitos del agua. Arroz con calamar. Para
A mi vieja que me pidió y no le hice. Qué rico, se ve que tenés hambre, hermoso. Vamos. A comer. Buenas, buenas. Continuamos con la cuenta regresiva para nuestro regreso hacia Colombia a buscar nuestro motorhome. Y hoy toca hacer varias cositas. Primero voy a ir a lo de mi mamá a buscar el carrión que compramos. Compramos un carrión porque hubo un cambio con respecto a cómo vamos a trasladar los repuestos que compramos para la merche. Después les cuento bien. Después también tengo que agarrar los huevos de Pascua que le compró mi mamá a mis sobrinos porque estamos en Semana Santa. Así que felices Pascuas para todos. Y luego lo voy a buscar a Juan, así que acompáñenme en este día. Llegamos. Listo, ya tengo el carrión que va a trasladar nuestros repuestos. Mi vieja ya me dio los huevitos para los niños. Nos regaló también una rosca de Pascua para que compartamos. Lo voy a ir a buscar a Juan. Ahora sí. Gurisa, estamos en nuestra casa provisoria. Sí, les debo el viaje, chicos, perdón, pero bueno, Gracias acá por ya el- estamos. Gracias por el Uber. Y bueno, acá está la casita que ya les he mostrado, nuestros aposentos en una de las últimas noches en Buenos Aires. Sí, queda poco. Es increíble que haya pasado tanto tiempo y volver ahora a nuestra verdadera realidad, nuestro estilo de vida. Exacto, nuestra casita, ya la verdad que yo estoy extrañando bastante. Sí, recién estaba revisando los repuestos y digo, qué lindo, volver porque yo tengo que ir a reparar algo, pero tampoco como que está todo solucionado. Entonces, volver a esa adrenalina de la incertidumbre que así, eso es lindo. Y bueno, pero así es nuestra vida. Así es. Ya estaremos prontos a volver. Ha comenzado un nuevo día, qué felicidad, qué ansiedad que estamos manejando. Quedan solamente 3 días para retornar a Colombia, para tomarnos ese avión que nos va a reencontrar con la merche y con nuestra vida en viaje. Así que estamos súper ansiosos y a full laburando porque realmente los días se están pasando rapidísimo y nosotros tenemos muchísimas actividades. Hicimos un gran cambio, tomamos una decisión que tuvo un gran impacto para nosotros y es que todo lo que les mostramos antes de ir a Córdoba, de que pensábamos llevar los repuestos por DHL, o sea, por una compañía de correo, de envíos internacionales, bueno, hemos cambiado de opinión porque resulta que muchas personas nos dijeron que es probable que los repuestos, por ser repuestos de un vehículo de automotriz, repuestos automotrices, nos los iban a dejar retenidos en la aduana, eso era lo más probable. Pero nosotros no podemos correr con ese riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un mes de estadía para nuestro vehículo en Colombia, la merche. Al cumplirse el mes, sí o sí tiene que salir del territorio colombiano, no nosotros, porque nosotros, bueno, sí ya salimos del país, entonces a nosotros se nos va a renovar la estadía. Entonces no podemos correr ese peligro de que los repuestos queden en la aduana retenidos y no poder sacarlos, porque si no podemos sacar los repuestos, no podemos colocárselos a la camioneta, por ende no vamos a poder movernos. Entonces, ya que nos dimos cuenta que los repuestos entraban, ¿por qué? Porque en un principio nosotros habíamos pensado comprar el radiador acá en Argentina también, pero por una cuestión de costos lo vamos a comprar, ya lo compramos en realidad, ya está en Colombia. La cuestión es que los repuestos que nosotros llevamos, si bien son grandes, entran en nuestra valija, por eso es que entra en juego este nuevo carrión que tiene las medidas exactas, que nos permite el vuelo que nos vamos a tomar, porque, ojo, hay que tener muy en cuenta que las medidas sean las que te permite la aerolínea, y dentro de las medidas que nos permite la aerolínea nos entra lo más grande, y todo lo demás, ¿no? Lo más grande es la paleta, entonces al entrar eso ya tenemos lo más importante adentro y después las otras cosas van ahí. Lo pensábamos mandar por correo justamente por una de las cuestiones por el tamaño y otra de las cuestiones era porque son repuestos. Pero bueno, la cuestión es que como vamos a ingresar repuestos argentinos, bueno, o que compramos en Argentina y que adquirimos en Argentina, los vamos a trasladar a Colombia, entonces nosotros vamos a llevar las facturas de todo lo que nosotros compramos, con el tipo de cambio del día que lo compramos, porque está en pesos, obviamente en pesos argentinos, para cuando ingresemos a Colombia, que siempre te dan el papelito de la aduana para ver si estás importando cosas, llenamos el papelito, pagamos el impuesto que haya que pagar y nosotros nos aseguramos de que nuestros repuestos entren al país junto con nosotros y que nada quede retenido. Así que esto era importantísimo y se los queríamos contar, por eso es que
está esta nueva incorporación que va a ser la que va a llevar los repuestos. Salió un paseíto con mi mamá y fuimos al cine y acabo de llegar y me llevo esta sorpresa. Van a poder ver el mural finalizado hermoso. ¡Qué genio! Gracias. La verdad, me felicito. Fue un partido. Tuve 2 días, 3, casi 5 días pintando. Fue un desafío. No, me encanta cómo quedó. Cambió completamente. Voy a poner una foto de cuando empezaste con este mural, que estaba solamente la parte de la conexión neuronal. Conexión neuronal, y bueno, el otro día que tu hermano me dijo había que seguir, yo seguí, iba a hacer un fondo de planetas y después dije no, vamos a hacer un fondo marino con corales y con peces, con una tortuga que sé que a vos te gusta. Y después dije, está bien, porque ellos yo creo que deben estar bastante bien comunicados e interconectados, ¿no? Los peces en el fondo del mar, por eso quedó así esta obra. ¡Me encanta! Pero como el arte de Juan es mucho más que arte, esto es una cosa de día y otra cosa de noche y se transforma simplemente apretando un botón. Luces, por favor. Estamos muy felices, muy emocionados y queda muy poquito tiempo para que volvamos a buscar a la Merche, así que acá se va a terminar este video. Quiero leerlos en los comentarios, déjenme muchos mensajitos ahí y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.